Oye, trapeador con falda, aléjate del motor. Esta no es tu área, aquí necesitas cerebros. La voz de Trevor Reynolds atravesó el suelo del taller como una amoladora atravesó el aluminio. Mónica Bell se quedó congelada, sin levantar la cabeza. Los compresores alrededor quedaron en silencio. 15 mecánicos con overoles se quedaron congelados mientras observaban a una anciana mujer negra con un descolorido uniforme de conserjería junto a un prototipo de motor de $5 millones, fumando y ahogándose durante el despegue. Mónica se enderezó con calma y miró directamente a los ojos del director ejecutivo. El motor se está sobrecalentando debido al desfase de las microválvulas, dijo Mónica en voz baja, como si hablara consigo misma, pero las palabras llegaron al lejano banco de trabajo. La risa invadió la habitación. Devon Brooks, un joven mecánico con un tatuaje de un pistón en la muñeca, resopló tan fuerte que dejó caer su llave inglesa. Trevor hizo clic en su costoso reloj. ¿Lo oíste? Hemos encontrado a nuestro nuevo gurú tecnológico. Dio un paso adelante. Bueno, señora de la limpieza, licitación pública, 10,000 en efectivo si usted... ¿Cómo es? Microválvulas desplazadas. Lo arreglarás durante la noche. Mónica se secó la palma de la mano con la manga, sintiendo que el temblor de la ira se iba. No quiero tu dinero. Dame un día de acceso al laboratorio. Por un segundo, pareció que incluso los compresores se volvieron más silenciosos. Entonces los mecánicos aplaudieron y gimieron, como si estuvieran en un espectáculo de comedia barato. «De acuerdo, jefe, será divertido», gritó alguien. Trevor se encogió de hombros. «Un día, si no lo logras, serás despedido y te prohibirán la entrada. ¿Acuerdo?» Mónica asintió. En lugar de firmar, cogió el trapeador, le quitó el paño y lo colocó sobre la vieja fuente de alimentación como si dejara un sello. Se acercó al monstruo humeante y sin miedo al metal caliente, trazó el contorno de la culata con los dedos. En ese momento, Devon le susurró a su colega: «Apuesto a que se quemará antes de encontrar el botón de arranque. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete». Mónica levantó la vista. «Necesitarás una llave Allen de 5/16 y un micrómetro». El tono era casual, como si estuviera dictando una lista de compras. Devon, captado por la mirada, involuntariamente entregó el instrumento. La risa se apagó. Mónica quitó la carcasa superior y vio una pequeña grieta en el intercambiador de calor. Un trozo de aleación falsa apenas sostenía la presión. Ella suspiró. La grieta parecía familiar, como una herida dejada por el pasado. Esa misma tarde, cuando el taller estaba vacío, Mónica cogió un balde y un trapeador, pero en lugar de fregar el suelo, hizo rodar el balde hasta la puerta lateral cerrada del laboratorio. Su tarjeta de acceso no funcionó, por supuesto, pero con sus manos decrépitas sacó una fina placa de acero de su bolsillo, una vieja tarjeta de acceso de la NASA cortada en un rectángulo. El sensor láser parpadeó en rojo, luego pareció oscilar y brillar. La puerta se deslizó hacia un lado. Mónica entró y la luz de las lámparas se reflejó en sus ojos. Allí se encendió de nuevo el fuego hambriento del ingeniero. Por la noche, el taller quedaba inundado por la luz azul de las lámparas de servicio. Mónica hacía girar la fregona como si fuera un director de una marcha lenta, pero sus ojos seguían fijos en el motor. Cada destello de metal parecía un mosaico de diagramas que alguna vez había dibujado. Su viejo cuaderno yacía sobre una mesa con piezas de repuesto contra el muro occidental. Las páginas están saturadas de aceite de motor y secretos. En la primera página hay un dibujo claro de la cámara de combustión con el título Bell 2006. En los márgenes se incluyen cálculos de la temperatura crítica de la aleación que supera el prototipo de Reynolds en un 15%. Carmen Díaz, ingeniera de pruebas junior, se quedó para revisar los sensores. Se fijó en Mónica, se inclinó para guardar el destornillador y la oyó murmurar: «Si cambias el paso del microventilador, el intercambio de calor pasará a la zona verde». Carmen se quedó congelada. «Disculpe, ¿usted entiende los contornos térmicos?». Mónica dudó por un momento. «He trabajado con sistemas similares», respondió, y continuó lavando el piso como si la conversación no le concerniera. Carmen miró el cuaderno y vio la firma Bell y el sello pulcro
patente No 749-08. Los ojos se abrieron. ¿Eres Bell? Mónica Bell. La conversación fue interrumpida por el crujido de la puerta. Entró un guardia de seguridad. Carmen ocultó su sorpresa tras una cortesía profesional y se fue, pero el pensamiento de la extraña señora de la limpieza no la abandonó. Más tarde esa noche, Mónica se infiltró en el laboratorio. Tomó un modelo del núcleo de una microválvula del estante, lo llevó al banco de trabajo y comenzó a afilar los bordes del disco de control con un destornillador fino. Cada movimiento es preciso, como un metrónomo. En el cuaderno cercano había una nota. Nuevo ángulo, 14.7 grados. Después de unas horas, la cámara de escape estaba brillante por el pulido. Mónica insertó el módulo en su lugar, conectó el controlador de prueba y silenciosamente inició el modo de banco. Solo el suave susurro de la turbina llenaba el laboratorio, un sonido sin una sola falla. Apagó la corriente, escondió el cuaderno debajo de su chaqueta y al salir susurró: «Solo un día para recuperarlo todo». A las 2 de la mañana, sentada en el comedor vacío, Mónica abrió su cuaderno en las páginas salpicadas de lágrimas de un día lejano. El papel olía a plástico quemado y a melancolía. Hace 17 años, Centro Espacial Johnson Houston. Mónica, entonces ingeniera principal del proyecto del motor reflejo, realizó los cálculos finales. Junto a ella estaba un joven y ambicioso colega, Lawrence Hayes, anotando números. Él admiró su valentía, le pidió consejos y luego fotografió los dibujos sin permiso. Un mes después, Mónica vio una patente de Hayes and Reynolds Industries, cámara de motor de cambio de fase de microválvula. Donde debería haber estado el nombre Bell, la firma estaba Lawrence Hayes. Ella dio la alarma, pero el departamento legal de la agencia cerró la investigación. Hayes pasó al sector privado y de repente Mónica fue acusada de violar la confidencialidad. En la audiencia de la comisión, un abogado de Reynolds enumeró pruebas, fotografías del teléfono personal de Mónica, como si ella misma hubiera intentado vender secretos. Debido a una pérdida de confianza, el proyecto se cerró y Mónica fue despedida. Ese mismo año, el banco le quitó su casa. Su hija Aurelia, que entonces tenía 10 años, se mudó con su tía porque Mónica no podía pagar el cuidado de los niños. Este recuerdo me golpeó el corazón más fuerte que cualquier burla de hoy. Mónica tocó la línea. Aurelia, recuerda, el genio nunca muere. Escrita con letra de niña en la tapa del cuaderno, y se comprometió a devolver el nombre. Sobre la mesa, frente a ella, había un periódico con un artículo sobre Reynolds Motors. La compañía planea introducir el revolucionario motor Bell X12. La palabra Bell fue impresa sin explicación, como si el nombre fuera una marca y no una persona. Mónica cerró los ojos. Las escenas pasaban por su cabeza como un caleidoscopio. La sala de diseño de la NASA, la voz emocionada de Hayes, los agudos ruidos artesanales del taller actual. Todos se unieron en una línea clara. Alguien había saboteado deliberadamente el prototipo para culparla una vez más. Ella respiró profundamente, guardó el cuaderno, se enderezó y volvió a fregar. Faltaban 4 horas para el amanecer. Para entonces tenía que demostrar que la grieta en el intercambiador de calor no había sido un accidente. Por la mañana, el taller recibió a Mónica con un fuerte olor a aceite rancio y mecánicos susurrantes. Trevor Reynolds salió de la oficina agitando una tableta. La prueba nocturna detectó un lanzamiento no autorizado. Se volvió hacia Mónica. Viejo astuto. Decidiste echar un vistazo, pero todo quedó grabado. ¿Quieres volver a interferir con nosotros? Mónica no respondió. Ella notó un extracto de los registros en la pantalla. La hora de la actividad era las 3 de la mañana, pero la línea de sensores mostró lecturas de temperatura estables, algo que no había sucedido en ninguna sesión diurna. Ella tocó los números. El sistema funcionó perfectamente. ¿Perfecto? Trevor se rió entre dientes. El motor todavía está muerto. Nadie se arriesgará a presentarse en Detroit la semana que viene. A la hora del almuerzo, Carmen se acercó a ella con una taza de café. Revisé los números de serie del intercambiador de calor, susurró.
pasa por la empresa Orbital Dynamics, que es una filial de Hayes. La aleación es de una categoría diferente y no puede soportar la presión. Mónica miró hacia arriba. ¿Estás seguro? Tengo un informe. Carmen le entregó la impresión. Pueden arrancarme la cabeza de un mordisco, pero aquí las líneas del papel eran rojas. Material, Unión CR de bajo nivel. Nota, apto solo para exhibiciones estáticas. Las firmas de los ingenieros resultaron ser falsas. Mónica notó una línea torcida en la letra J que su antigua colega Jun Pak nunca hizo. «Esto es un sabotaje», dijo Mónica en voz baja. Y al parecer, no el primero. Carmen miró hacia atrás. «Si podemos demostrar juntos que la sustitución fue intencional, tendrás una oportunidad». «Una oportunidad de recuperar a mi hija», susurró Mónica. Por la noche, cuando los guardias fueron a cenar, ambos desmontaron el intercambiador de calor. Carmen fotografió las marcas, Mónica cortó con cuidado la capa de aleación. Debajo había un molde tosco, burbujas de aire como un mapa de bolsillo de la mezquindad. Mónica anotó los datos. El espesor de la pared es de 3 milímetros, los huecos miden hasta 1 milímetro, la temperatura máxima es de 780 grados. La verdadera prueba requirió 900. En el estante superior encontraron una caja con piezas nuevas. Mónica escaneó el código QR. El sistema mostró una ventana roja. Lote cancelado. Trevor claramente tenía la intención de instalarlos por la mañana para demostrar que el proveedor era el culpable del defecto y que él era la víctima. «Necesitamos una alternativa», dijo Carmen. «Podemos pedir acero aleado a Lindell Foundry, pero lo entregarán recién al día siguiente». Mónica asintió. «Luego haremos el núcleo nuevamente aquí». «Tengo cálculos». Carmen entrecerró los ojos. «No tenemos impresora industrial». Y Devon tiene acceso al antiguo centro de prototipos. Quiere demostrar que tiene una razón para llevar un tatuaje de pistón. Se rió Mónica. Llamaron a Devon. Vino con una sonrisa culpable. «Mira, ayer fui un idiota, pero si el jefe realmente te hace trampa, entonces ¿qué necesitas?» Mónica abrió su cuaderno. Devon silbó cuando vio los gráficos de presión y la lista de verificación de la NASA. Sus manos temblaban de emoción. «Entonces formaremos un equipo con gente de afuera», dijo. «¿El equipo de la verdad?», corrigió Mónica. Al día siguiente, 2 policías llegaron al taller con una orden de registro. Trevor estaba de pie cerca, con los hombros caídos teatralmente. «Lo siento, amigos, pero ha habido una filtración de información clasificada en la empresa», anunció mirando directamente a Mónica. «Necesitamos cooperar con las autoridades». El oficial Delgado sacó una bolsa transparente que contenía una unidad flash. «Lo encontré en el casillero de la señora Bell». Sospechoso de espionaje industrial, Mónica se quedó fría. Era la primera vez que veía una unidad flash. Carmen dio un paso adelante. «Esto no puede ser. Las cámaras de vídeo mostrarán que ella no tocó el casillero». «Las cámaras se apagaron anoche», respondió Trevor perezosamente. «Coincidencia». Mónica recordó haber entrado al laboratorio y se dio cuenta de que Trevor había aprovechado ese momento. Se las llevaron esposada. Pero tan pronto como el coche se puso en marcha, un Lincoln azul oscuro se detuvo en el taller. Apareció Lindell Harrington, un inversor de cabello gris, de comportamiento apacible y mirada aguda. Pasó junto al atónito guardia, subió a la plataforma y anunció: «Soy inversor del 20% del capital de Reynolds Motors y exijo una explicación de por qué mi prototipo aún no respira y por qué se llevan al mejor ingeniero encadenado». Trevor intentó objetar, pero Lindell recogió la carpeta. «Tengo copias de la patente de Bell de 2006. En aquel momento, Mónica Bell trabajaba en la NASA y yo financiaba la investigación. Pensé que el documento se había perdido». «¿Estás seguro de que quieres preguntas públicas, Trevor?» Trevor se puso pálido. «Esto es un malentendido. Veamos qué dice el tribunal». El rostro de Lindell permaneció tranquilo. «El tribunal lo dirá si es necesario, pero el prototipo debería estar funcionando en Detroit pasado mañana. Doy la orden. El motor es llevado a mi puesto privado. Carmen, Devon, vosotros estáis a cargo del proyecto y Mónica Bell quedará en libertad bajo mi fianza. La oficina del juez de distrito Harrington
tuvo influencia. 5 horas después, Mónica fue liberada. Vio a Carmen y Devona sonriendo cerca de la puerta con una caja de herramientas. «Quedan 30 horas», dijo Carmen. «Trabajamos en el hangar de Harrington». Mónica tomó el cuaderno en su mano. «Empecemos». El hangar de Harrington resultó ser una antigua fábrica de aviones, donde hélices de madera colgaban del techo y el lema «La fuerza está en la idea» aún era visible en las paredes. Mónica miró la inscripción y sintió que los vasos del pasado se llenaban de sangre. Asignaron roles. Devon preparó el horno metalúrgico. Carmen se puso en contacto con el laboratorio y solicitó polvo de titanio y aluminio. Lindell ha acordado suministrar una mezcla de gases para soldadura aditiva. Mónica se sentó a la mesa, extendiendo las hojas del cuaderno y los cálculos escritos en servilletas en el comedor. Explicó: «La clave no está en el material, sino en el desfase de las microválvulas y el nuevo ángulo del reflector. Si se cambia el ciclo de inyección de 32 a 28 milisegundos, la temperatura se distribuirá uniformemente». Carmen imprimió el nuevo núcleo utilizando una impresora de lecho de polvo, asegurando primero la matriz con ataduras de carbono. Devon mecanizó la pieza en una máquina de 5 ejes mientras un chorro de niebla refrescante envolvía el metal. Durante el descanso, Mónica encontró un lugar tranquilo, cerca del vientre cerrado del viejo bombardero. Ella sacó una carta doblada de su bolsillo. Las manchas de lágrimas se secaron hace mucho tiempo. «Mamá, sé que no eres mala. Creo que algún día se darán cuenta de que el error no fue tuyo. Te quiero, Aurelia». Su hija era ahora estudiante de 2º año en la universidad en Oklahoma, estudiando bioingeniería, y terminaba cada carta con la frase: «Recuerda, el genio nunca muere». Mónica se permitió un minuto, luego regresó al equipo. Al mediodía del día siguiente, el corazón del motor estaba listo. El Titán brilló como un día de justicia. Instalaron la unidad, conectaron nuevos sensores y reemplazaron el circuito de enfriamiento. «Control de presión arterial», anunció Devon. El manómetro subió al equivalente a 930 grados y se detuvo en la zona verde. «Lanzamiento», dijo Mónica. Un rugido ensordecedor de encendido recorrió el hangar, pero el sonido era uniforme, sin silbidos. La temperatura se mantuvo y las válvulas parpadearon con pulsos sincrónicos. Después de 2 minutos, el motor alcanzó el par máximo. El equipo permaneció en silencio, como si temiera espantar el milagro. Mónica sonrió. «El entrenamiento ha terminado. Ahora, Detroit». Esa misma noche, Lindell organizó un camión con seguridad. Antes de cargar, Mónica encontró a Carmen. «Me salvaste la vida», dijo. Carmen estaba avergonzada. «Hice lo que tenía que hacer. Además, quiero que mis hermanas menores crean en la justicia». Mónica puso su mano sobre el hombro de la niña. «Ya has cambiado el mundo». Partieron mientras el sol asomaba por el horizonte, como una lámpara que se hubiera apagado. En la cabina de la camioneta, Mónica cerró los ojos y volvió a ver el centro espacial, donde encendió por primera vez el prototipo Bell 2006. El mismo zumbido, el mismo sentimiento. Las ideas se elevan por encima de las nubes. Ahora la idea volvió a ella. El centro de convenciones de Detroit recibió a los invitados con el zumbido de la ventilación mecánica y el olor a metal. En el escenario central se encontraban 2 locomotoras bajo cubierta. De un lado se encuentra el prototipo oficial de Reynolds Motors, del otro una unidad sin marcar que llegó temprano esta mañana y fue inspeccionada por inspectores independientes. Trevor Reynolds caminó por la habitación confiado de que todo estaba bajo control. Anunció a los periodistas: «Damas y caballeros, hoy nuestra empresa demostrará que los sueños se hacen realidad». Mónica Bell apareció al costado del escenario con una sencilla chaqueta de trabajo. El público solo susurró sin reconocerla. Carmen y Devon tomaron sus lugares en la consola de diagnóstico. La primera empresa en hablar fue Reynolds. El técnico arrancó la cubierta. El motor estaba brillante, pero Mónica notó una grieta familiar en el intercambiador de calor, la misma aleación falsa. El despegue sonó bruscamente y 30 segundos después, una nube de humo gris salió del escape con olor a aluminio quemado. El manómetro saltó al sector rojo. Los aplausos fingidos se transformaron en alarma. «Probablemente fue un error del proveedor», dijo Trevor rápidamente.
pero tenemos una unidad de respaldo. No es culpa del proveedor, dijo Carmen en voz alta, acercándose al micrófono. Se trata de un reemplazo de la aleación por un análogo barato. Aquí hay un informe de pruebas con firmas de ingenieros que no están aquí. Y aquí están sus firmas reales, recibidas hace un minuto en el correo. Aparecieron 2 columnas en la pantalla. La sala zumbó. Trevor intentó tomar el control, pero Lindell levantó la mano. Ahora es el turno del segundo motor. El silencio cayó bajo las bóvedas. Mónica retiró lentamente la tapa. El bloque brillaba con costuras de titanio uniformes. Miró a los ojos de los mecánicos que se habían reído ayer y vio respeto en sus ojos. «Lanzamiento», dijo Mónica. El rugido era profundo y claro. Los sensores mostraron una curva perfecta. La temperatura se mantuvo verde. Las vibraciones fueron mínimas. En un minuto, el motor había alcanzado el 110% de su potencia de diseño, manteniéndola sin desviaciones. «¿Cómo lo lograste?», gritó el reportero. Mónica tomó el micrófono. «Mi nombre es Mónica Bell. Hace 17 años me robaron el nombre junto con este invento. Devolví ambos hoy». Carmen mostró documentos en la pantalla, la patente original de Bell, pruebas de la participación de Hayes y Reynolds en el cambio de autoría y un diagrama del suministro de piezas falsificadas a través de Hayes Controlled Orbital Dynamics. También hay una grabación de seguridad del asistente de Trevor escondiendo una unidad flash en el casillero de Mónica. El oficial Delgado, que estaba sentado en la habitación, se levantó y se volvió hacia Trevor. «Señor Reynolds, tendrá que venir con nosotros». La sala, donde hace apenas un minuto se escuchaban eslóganes publicitarios, se convirtió en un tribunal de conciencia. Trevor intentó decir algo, pero sus palabras fueron ahogadas por el ruido de las cámaras de los fotógrafos y la indignación de los ingenieros. Mónica notó entre la multitud a una joven que tenía un cuaderno en sus manos. La niña levantó la página donde estaba dibujado en letra grande un motor de mariposa, 2 secciones de cámara conectadas por un eje flexible. Mónica se recordó a sí misma a la edad de esta niña. Se volvió hacia Lindell. Después de todo lo ocurrido, la palabra justicia no basta. Es necesario que haya una oportunidad para aquellos que quedan ignorados. Lindell asintió. «Ya lo he pensado». 3 semanas después, la audiencia en el Tribunal de Distrito se reunió más rápido de lo que esperaban los abogados de Reynolds. La empresa intentó ganar tiempo, pero el fiscal utilizó la manifestación pública como prueba clave del riesgo para los inversores y la seguridad. Había tensión en la habitación. Mónica se sentó en la primera fila con Carmen y Devon. Lindell testificó y expuso la historia del robo de la patente. Admitió que había financiado la investigación de Bell en la NASA, pero el padre de Trevor lo convenció de invertir en una versión privada, alegando que los derechos habían sido transferidos voluntariamente. «Me engañaron igual que a ella», dijo Lindell, y el juez tomó un sorbo de agua para ocultar su sorpresa. El video de las piezas intercambiadas apareció en el gran monitor y cada crujido del altavoz se reflejaba en una mancha roja en el rostro de Trevor. El abogado defensor intentó hablar de un error interno menor, pero el jurado se rió. Frente a ellos yacía un motor Bell que llevaba 2 semanas funcionando sin problemas en un banco de pruebas de la policía. Cuando llegó el turno de Mónica de testificar, la sala quedó en silencio. Se levantó, se alisó la sencilla chaqueta y comenzó en voz baja. «Vine a este taller con una fregona porque era más fácil esconderme de un mundo donde mi nombre se había convertido en una broma. Pero el talento no es una palabra que se escuche, es la capacidad de ver una grieta mientras otros solo oyen ruido». Tomó el cuaderno. «Sí, aquí está la solución. Y aquí», se tocó el pecho, «está el dolor de todos aquellos que fueron considerados cabezas, corazones y colores de piel de más. No quiero venganza. Quiero que cada chica, cada chico que ama el aceite de motor más que me gusta, sepa que sus ideas importan». El juez no intervino. El jurado escuchó como si las palabras estuvieran clavando clavos en el bosque de la convicción.
Después de 5 horas de deliberación, el veredicto fue breve: culpable de todos los cargos. Trevor perdió su libertad, su empresa y su derecho a ocupar puestos de liderazgo. El tribunal ordenó a Reynolds Motors pagar una indemnización a Mónica y cederle los derechos de autor de todos los productos creados con base en las patentes de Bell. En el verano de ese mismo año se inauguró el Centro de Innovación Aurelia Bell, en la entrada del hangar renovado. En la fachada, en grandes letras, brillaba el nombre de la familia que había recuperado su dignidad. En el interior, en lugar de hélices de avión, ahora había modelos de plantas de energía compactas creadas por estudiantes de una universidad local. La inauguración estuvo acompañada por el zumbido de voces infantiles y el olor a pintura fresca. Mónica subió al escenario sosteniendo un guante cubierto de polvo de aluminio, el mismo que usó para terminar de cortar el núcleo. «Esto no es un museo», dijo, «es un taller de sueños. Aquí no preguntamos de dónde eres, miramos a dónde quieres volar». Entre los invitados se encontraba una muchacha alta, con 3 coletas y una sonrisa como un rayo de sol. Mónica reconoció inmediatamente a su hija. Aurelia abrazó a su madre con tanta fuerza que los años de dolor anteriores se disolvieron. «Estoy orgullosa de ti», susurró la hija. «Intentaron quebrarte, pero te convertiste en una forja». En respuesta, Mónica se limitó a abrazar más fuerte a su hija y secó una lágrima no deseada. Una hora más tarde, cuando la multitud se había dispersado, la misma niña con el dibujo del motor de la mariposa se acercó a ella. Ella le extendió un cuaderno. «Señora Bell, ¿me ayudará a construir esto? La maestra dice que estoy imaginando cosas». Mónica cayó sobre una rodilla. «Los soñadores cambian el mundo. Empecemos ahora mismo». Por la noche, el taller se llenó del suave zumbido del instrumento. Carmen impartió un curso sobre ciencia de los materiales para Outcast, Devon habló sobre cultura de seguridad y Lindell escribió la fórmula para el valor del verdadero talento en la pizarra. Mónica observó a la muchacha mientras dibujaba con confianza una flecha alada. La luna brillaba a través de las ventanas, reflejándose en el espejo de titanio del primer motor Bell, que ahora estaba allí como un monumento, pero funcionaba cada hora, llenando el sistema del centro con energía limpia. Ella cerró los ojos. Ante su mente pasó rápidamente la noche en que salvó el prototipo de la NASA. Entonces pensó que todo se había derrumbado. Resultó que el mundo simplemente contuvo la respiración para darle la oportunidad de decir lo principal. No somos los trapeadores de sus pasillos, somos la chispa. Un año después, el centro de innovación bullía como una colmena. En el taller número 3, grupos de adolescentes se reunieron los sábados para construir microdrones propulsados por motores basados en una patente de Bell. En este mismo salón, Mónica impartió el programa Segundo Turno, cursos nocturnos para adultos que trabajaban durante el día, pero soñaban con cambiar de profesión. Esa tarde llegó a clase un hombre con una chaqueta barata y palmas de las manos callosas. Daniel Porter, un exminero de Virginia Occidental. Se quedó en la puerta sin atreverse a entrar. Mónica vino. «Buenas noches. He oído que aquí ayudan a los que tienen las puertas cerradas», dijo Daniel avergonzado. «Abrimos las ventanas cuando las puertas están cerradas», respondió Mónica y le entregó las gafas protectoras. En clase, Mónica les dio a los estudiantes un cilindro de carbono desmontado. «El error es el mejor maestro. Hay que descomponerlo, encontrar el punto débil y luego ofrecer una solución», afirmó. Daniel recogió la sección agrietada y sugirió utilizar fibra de basalto. Mónica marcó la explicación en la pizarra. Su idea se convirtió en parte de un nuevo proyecto de motor de barco de hidrógeno que más tarde ganó una subvención estatal. Para entonces, Carmen estaba a cargo del laboratorio de materiales. Llevaba una túnica sencilla y un anillo grabado con la fecha, el día en que ella y Mónica se conocieron. Devon se convirtió en mentor de producción y bromeaba diciendo que llevaba aceite de motor en la sangre. Al finalizar su turno, Mónica subió a la oficina de cristal del segundo piso. Sobre la mesa había una carta de la NASA, una oferta para regresar a la agencia como asesor externo. Ella sonrió. Por fin admitieron su omisión pasada. Pero la alegría dio paso a la calma. No quería abandonar el lugar donde tantos corazones habían encontrado un hogar.
Mónica se acercó a la ventana y miró la ciudad al atardecer. El centro brillaba con una luz suave como un faro. Recordó una conversación con Aurelia. «Mamá, voy a ser talasobióloga, pero si hago un motor para un dron submarino, ¿me ayudas?» «Por supuesto», respondió ella. Entonces, detrás de nosotros se oyó el crujido de una puerta. Carmen entró con 2 tazas de cacao. «¿Estás pensando en la carta?» «Sí, pero sabes, aquí hace más falta», respondió Mónica. «Aquí estamos escribiendo una nueva historia, no solo la mía». Abajo se encendió un foco, iluminando una pancarta: Festival de los Inventores de Campanas. En 2 días, el centro recibirá a cientos de escolares. Traerán corazones de robots impresos, carros voladores y dispositivos de purificación de agua. Mónica cogió el trapeador de la mesa, el que no tenía trapo. Lo colocó en un cubo de cristal, junto al primer prototipo. Bajo el cartel, la herramienta que se convirtió en el primer paso. Cerca hay un dibujo de un motor de mariposa realizado por una niña llamada May Garner, que ahora estudiaba en el centro todos los sábados. Esa noche, Mónica regresó a su casa, una modesta casa en las afueras, comprada con una indemnización judicial. Aurelia la estaba esperando en la cocina. La niña estaba leyendo un artículo en una revista científica. Nueva instalación híbrida Bell Porter para embarcaciones de navegación interior. El mejor sueño es saber que una idea ha llegado más lejos, afirmó Mónica. Se sentaron a tomar té. Aurelia preguntó: ¿Aún conservas el cuaderno contigo? Mónica sonrió y sacó las páginas gastadas de su bolso. Te recuerda que debes confiar en ti mismo, incluso cuando el mundo te llama el limpiador. La hija pasó la página y vio una hoja en blanco. Un lugar para nuevas ideas, susurró. ¿Escribirás el primero?, sugirió Mónica. Juntos, respondió Aurelia. Más cerca de la mañana, Mónica salió al porche. El cielo se volvió azul claro, se llevó la mano al corazón. En lo más profundo de su ser latía el motor que había creado, la fe inagotable en que la ciencia pertenece a todo aquel que se atreve a tomar una herramienta, aunque sea un trapeador. Ella susurró una promesa: nunca volveré a dejar que nadie me robe mi sueño. Un mes después, el Centro de Innovación se preparó para su mayor prueba hasta el momento, una demostración del primer avión de laboratorio del Estado propulsado por hidrógeno, construido alrededor de un nuevo motor Bell Porter. La revista Aviation Today reunió a todo un equipo editorial, pero Mónica se preocupó principalmente por sus estudiantes. 10 graduados del curso segundo turno fueron los encargados de ensamblar las pilas de combustible. La mañana resultó ser fría. En la pista del Museo del Aeropuerto se encontraba un avión plateado con un emblema infantil en forma de mariposa en su nariz. Devon revisó el tapizado, Carmen controló el nivel del refrigerante y Mónica sostuvo un portapapeles con una lista de verificación. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por la sensación de que la responsabilidad ahora estaba dividida equitativamente entre el pasado y el futuro. Antes de la salida, un reportero se acercó y preguntó: «Señora Bell, ¿qué siente al ver este coche?». Ella respondió: «Siento alegría por todos los que nunca tuvieron el privilegio de soñar con el cielo, pero aún así encontraron una manera de ascender». La subida en sí fue casi silenciosa. El motor producía un zumbido constante como un corazón gigante. El avión se elevó hacia el cielo, dejando tras de sí una fina estela de vapor. La gente aplaudió, pero Mónica miró a Aurelia, parada al borde de la pista. El reflejo del casco plateado bailaba en sus ojos. La madre y la hija intercambiaron una mirada que contenía 1000 palabras de pérdida, fe y victoria. Tras el exitoso aterrizaje, Lindell ofreció una conferencia de prensa en el campo. Anunció que planea crear la Fundación Iskrabel para financiar proyectos de jóvenes ingenieros de zonas desfavorecidas. Mónica subió al escenario improvisado. Mi historia es un ejemplo del precio que el talento puede pagar sin conexiones ni protección. Pero todo despegue comienza con alguien que cree en tu idea. Hoy seremos esa voz de fe. Tomó la caja con el kit de herramientas y se la entregó al joven aprendiz de May. Aquí tienes, el primer beneficiario de la subvención.
La celebración duró hasta la noche, pero Mónica logró retirarse a un hangar vacío. Allí, sobre la mesa, había una carta de Lawrence Hayes, la única persona que intentaba no recordar. La carta llegó al departamento jurídico del centro. Hayes solicitó una reunión, alegando que quería disculparse públicamente. Mónica contó las palabras durante un largo rato, como si cada letra pudiera arder. Luego dejó el sobre a un lado. No hubo ninguna disculpa dentro, solo una solicitud para actuar como consultor para una nueva empresa de cohetes de hidrógeno. Carmen entró silenciosamente. «Él no entiende, ¿verdad?» «No lo creo», dijo Mónica. «Él todavía cree que el genio es la capacidad de ponerle tu nombre a cualquier idea». «¿Qué dices?», preguntó Carmen. Mónica pensó y respondió. «Le diré que tiene 17 años y un trapo de retraso». Ellos se rieron. La risa sonaba ligera y real, no como un arma contra el dolor, sino como la música de la libertad. Más tarde, Mónica le envió una breve respuesta a Hayes. «Gracias por la oferta. Mi laboratorio está abierto a cualquiera que esté dispuesto a aprender honestidad. Para empezar, no tenemos un nombre en una placa, sino un instrumento en nuestras manos». Al amanecer, Mónica regresó al centro. En el gran salón, los niños que participaban en el festival dormían sobre esteras. Alguien abrazaba un modelo de motor, otro un conjunto de placas electrónicas. Caminó entre ellos y sintió el frágil calor de los mundos nacientes que necesitaban ser protegidos. Ella volvió a mirar el cartel que estaba debajo del trapeador. En el silencio del hangar, Mónica habló como un juramento. «Todo aquel que entre aquí aprenderá que incluso el arma de la humillación puede convertirse en una palanca de cambio si se dirige correctamente». Cuando los primeros rayos del sol cayeron sobre el metal, Mónica comenzó un nuevo día. Había competiciones, grandes campeonatos y cientos de otros proyectos por delante, pero la victoria principal ya se había producido. Ahora nadie podía susurrarle «señora» de la limpieza sin encontrarse ante un reflejo de su injusticia. El mundo escuchó su motor y por lo tanto la escuchó a ella. A principios del otoño, Mónica recibió una invitación para hablar en el simposio anual de ingenieros de cohetes en Huntsville. El evento fue considerado prestigioso. Los ganadores de premios y los diseñadores de módulos de aterrizaje en Marte hicieron presentaciones. La invitación fue firmada por la doctora Evelyn Price, la misma que una vez votó en contra de ella en la comisión de la NASA. En el tren, Mónica se sentó junto a la ventana y observó cómo campos, tramos de carretera y pequeños pueblos pasaban rápidamente ante el cristal. Recordó cómo en su juventud aprendió a determinar la velocidad por el número de polos por minuto. Cerca había una maleta de viaje y en ella estaba el mismo cuaderno, pero se le había añadido un cuaderno con las ideas de sus alumnos. Cientos de expertos se reunieron en una sala de conferencias en Huntsville. Mónica llegó al podio sin diapositivas, solo con un bloc de notas. Una vez cometí un error, no en mis cálculos, sino en el hecho de confiar mis ideas a personas sin conciencia. Hoy no voy a hablar de una fórmula, sino de un modelo de justicia. Luego Mónica describió el protocolo para los talleres abiertos. Cada proyecto comienza con la línea obligatoria. La autoría es colectiva, pero la responsabilidad es personal. Explicó cómo esta simple frase previene el robo de ideas. Después de los aplausos, el Dr. Price se acercó a ella. «Mónica, es mi culpa. En la reunión de la comisión temí por la reputación del instituto y no me di cuenta. Ahora veo que destruí la carrera de más de una persona. Déjame ayudarte». Mónica miró a la mujer y sintió que el perdón también era una tarea de ingeniería. Eliminar tensiones innecesarias. «Podemos ayudar a los estudiantes», dijo. «Donar equipamiento para nuestro centro». Price asintió. «Lo haré. Y quiero que presida el Consejo Asesor de Ética de Innovación de la NASA». Mónica se sorprendió. «Lo pensaré, pero necesito que mi centro siga siendo una prioridad». «Financiaremos el programa de intercambio», prometió Price. «Sus estudiantes realizarán una pasantía en la agencia». Mónica estuvo de acuerdo. Cuando regresó a casa, encontró una pila de cajas en la entrada. El equipo ya había llegado más rápido que ella. En el centro la recibieron Carmen, Devon y May.
La niña sostenía en sus manos una carta de aceptación a la Olimpiada de Ciencias de la escuela, donde su motor mariposa había pasado la selección. Mónica miró al cielo a través de la cúpula de cristal del taller. Donde una vez había colgado la hélice requisada, ahora giraba un péndulo gigante de Foucault, mostrando la tierra girando bajo sus pies. Verán, les dijo a sus estudiantes, el mundo se mueve incluso cuando parece estático. Nuestra tarea es elegir la dirección. Por la tarde, Mónica caminaba por los pasillos vacíos. En la pared colgaban fotografías de los primeros graduados del segundo turno. Daniel Porter, ahora ingeniero en una empresa de construcción naval. Leah Collins, quien desarrolló un filtro para aguas estancadas de ríos. Alex Ramos, quien patentó un reemplazo de anillo de pistón hecho de fibra de maíz. Se detuvo cerca del bloque de actuaciones de niñas inventoras. May pegó en la pizarra una fotocopia de su dibujo del motor de mariposa. Mónica ayudó sujetando el borde. ¿Crees que algún día volará?, preguntó May. Lo creo, respondió Mónica. Así volará. Y allí, entre el olor a aceite de máquina y pintura fresca, finalmente comprendió. El genio no es una sola luz. Es una red de bombillas que se encienden cuando alguien enciende algo. Mónica cerró las puertas del centro, miró la fregona en el cubo de cristal y sonrió. En un mundo donde el metal está sujeto a manos honestas, incluso la herramienta más sucia puede convertirse en la llave a las estrellas. Apagó las luces, dejando solo el tenue haz de la lámpara de noche reflejado en la carcasa de titanio del motor. El mundo exterior estaba dormido, pero dentro del taller nacían nuevos mundos. Al amanecer, las estrellas se apagaron, pero en el corazón de Mónica había un fuego palpitante, prometedor. La verdadera historia apenas comenzaba.